Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de México Opina. Gracias por acompañarnos. Hablaremos de economía en esta ocasión. Están por cumplirse 100 días de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador al frente de la administración y bueno, creo que hay mucho que comenzar, claroscuros, señales encontradas de los indicadores. Vamos a hablar de todo esto. Mientras tanto hay un optimismo también del consumidor inusitado, ha crecido mucho el optimismo, la confianza de los consumidores. Vamos a hablar de todo esto a lo largo de esta noche. Me acompaña Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México. Jonathan, siempre un gusto que estés aquí. Bienvenido. Bueno, vamos a hablar de las noticias que da también el Banco de México el día de hoy, de un recorte a la baja en la expectativa de crecimiento. José Manuel Martínez, editor en jefe de Hard News de Grupo Expansión. Gracias. Al contrario, gracias. Manuel Molano, director adjunto del IMCO. Gracias, Manuel. Y Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas. Gracias por estar con nosotros. Quiero empezar, bueno, pues está aquí Jonathan Heath, aprovechando tu presencia para que nos expliques un poco. Bueno, se anuncia este jueves un recorte para el crecimiento de este año 2019 en unas 5 décimas, 6 décimas, pasa de 2.1 a 1.1, entre 1.1 y 1.7, bueno, ¿no? El punto medio, que ahora es Sí. 1.6, antes era 2.2. Ya. El punto medio es con un intervalo de un punto, Sí. ahora es de 1.1 a 2.1. A 2.1. El rango estimado. ¿Qué vio el Banco de México? ¿Por qué se toma esta decisión? Yo creo que lo que están viendo todos, o sea, no necesariamente es una información privilegiada. Ya vimos el IGAI del mes de diciembre, que cae como resultado de una disminución generalizada en la actividad económica, las actividades primarias, las secundarias, las terciarias. Hoy dieron a conocer el comercio al por menor, sí, y al por mayor, con caídas brutales. También los servicios, incluso, que es lo que casi siempre crece sistemáticamente, y ahora también. Y pues empezando el año, en enero, un año empieza con muchas cosas, el desabasto de gasolina, las huelgas en las maquiladoras, el paro ferroviario bloqueando ahí todo lo que exportamos, importamos, etcétera. Pues obviamente enero, no todo el mundo, pero ya mucha gente cree que va a ser un mes posiblemente con una tasa negativa, y pues vamos a ver cómo nos va para el primer trimestre en sí. Yo creo que un 0.2% de crecimiento ahorita suena optimista, puede ser hasta menos, algunos ya lo ven en terreno negativo, y si el primer trimestre empieza con una caída, aunque después los siguientes trimestres pudieran recuperarse, el crecimiento del año, por una cuestión aritmética, pues va a dar una tasa bastante baja. Todavía se espera un crecimiento que sea mínimo de 0.1, 0.2% aproximadamente. Eso todavía, sería la buena noticia para enero. Para el primer trimestre. Para el primer trimestre. Sí, enero yo pensaría, mi opinión personal, vamos a ver terreno negativo, igual que en diciembre. Todavía no en una recesión. No, todavía falta Sí. bastante, ¿no? O sea, para clasificar esto como recesión. José Manuel. Bueno, evidentemente vemos estos números que el subgobernador nos dice, son poco alentadores y se suman a la ola, diríamos, en los medios de pesimismo de muchos grupos de análisis, tanto nacionales como extranjeros. El problema que yo veo aquí es que no hay como las herramientas para ver un crecimiento hacia largo plazo, es decir, se está atendiendo la emergencia, se están dando señales de generar una economía interna fuerte, pero no se está viendo hacia el resto del mundo. Y las medidas anunciadas por el gobierno federal, tanto para Petróleos Mexicanos, que pretende ser la compañía que fortalezca en esta administración, como la Compañía Federal de Electricidad, la Comisión Federal de Electricidad, pues son medidas que se está precisamente percibiendo que van a tener un mayor gasto público por parte del gobierno federal y que no se están dirigiendo a negocios que sean rentables. Pues eso por un lado. Y por el otro, pues la gran cantidad de recursos que se están destinando a los programas sociales, que si bien es una responsabilidad del gobierno, pero que pues evidentemente podrían desequilibrar las finanzas públicas. Y hasta el momento, pues no hemos, todavía es muy temprano para ver qué tanto salud hay en las finanzas públicas en el inicio de esta administración, diciembre y enero básicamente, pero será interesante ver qué tanto se podrá responder a esta eficiencia en los recursos y sobre todo el que no se gaste más de lo que se recibe. Mariana. Bueno, en ese sentido es muy importante ver qué datos va a arrojar
el primer informe de enero de este año, que va a ser publicado, me parece que entre mañana y el viernes ya vamos a poder ver datos frescos y hay que vigilar dos cosas. Primero, los niveles de recaudación de ICR e IVA, ¿no? Porque algo que se afecta directamente cuando la actividad económica cae, se desacelera, pues básicamente hay menos transacciones económicas y eso implica que hay menos ICR y que hay menos IVA. Entonces, alrededor del 80% de los ingresos del gobierno federal proviene de la tributación. Entonces, sí va a ser importante revisar, sobre todo porque esta administración hizo un esfuerzo importante por poner números más realistas en su presupuesto aprobado de lo que otras administraciones han puesto. Entonces, en ese sentido, sí vemos una baja en relación a lo que se debió recaudar, sí tendríamos que pensar en un programa de ajuste. Y eso va a ser algo difícil porque de por sí los ajustes que se hicieron para este presupuesto, pues políticamente fue arduo para el gobierno. Otro aspecto importante a vigilar también es el ritmo de gasto. En diciembre observamos lo que sucedió en el mes de diciembre en cuanto a gasto público, es que hubo una caída importante en el gasto total, en parte porque no se tiene el remanente que se tuvo previamente en 2017, el remanente de Banjico, pero si nosotros aislamos el efecto, el puro gasto corriente observó una caída de 18% en el mes de diciembre en relación a diciembre de 2017. Entonces eso también te habla de que la administración está aprendiendo a gastar. Hemos visto en otros sexenios que hay ese suceso, ¿no? Sí, eso. Pero hay que ver cómo sucedió en enero, porque además puede contribuir también a un alentamiento de la economía, no en una medida enorme, ¿verdad? Tan considerable, pero sí juega. Pues eso de ajuste, ¿no? También, digo. Pero sí juega porque es capital que finalmente se usa en la economía. Entonces, ahí hay que checar esos efectos. Bueno, Manuel. Bueno, yo te diría que del lado de los factores de demanda, confianza del consumidor es un factor de percepción, pero ventas del sector minorista, ese sí es un número de a de veras, y allí pues tuvimos un número menor de lo que se esperaba. O sea, realmente diciembre no fue todo lo que se esperaba en términos de crecimiento. Y del lado de la oferta, cosas como la escasez de combustible pueden afectar, y hacia adelante yo vi con mucha preocupación el tema de que quieren reinyectar el gas a los yacimientos de Pemex, de PEP, para represurizarlos y elevar la producción. ¿Por qué? Porque pues ese gas se está quemando en este momento en el Bajío y se está utilizando pues para la industria manufacturera. Entonces, ya traemos una desaceleración de la actividad industrial. Me preocuparía muchísimo que por regresar a un esquema de alertas críticas de gas estuvieras en una situación en la que metas al sector industrial, al sector secundario, en una recesión de plano, ¿no? Entonces, no hay mucho para ser optimista, y lo que dice mi tocayo José Manuel en temas del gasto público, que dice Mariana, creo que es muy cierto. Hay una curva de aprendizaje en el tema del gasto. Me da la impresión que los recortes del doctor Ursúa son el sueño de todo neoliberal, ¿no? O sea, realmente creo que están recortando en una magnitud, platicábamos Mariana y yo ahorita fuera de cámara, que quizás no se había visto desde la época de los presidentes de la Madrid y Salinas. Y hay que considerar que muchos negocios en México dependen del gasto público como fuente de capital. Estoy pensando en el agro, estoy pensando en mucho de la economía informal. Y entonces, pues bueno, la elasticidad del gasto al crecimiento en México, paradójicamente, pues puede ser positiva, ¿no? Entonces, creo que ahí va a haber una curva de aprendizaje. Continuamos en México Opina, participa a través de las redes sociales, @MarioCNN y @MexOpina. Decía yo antes de irme a la pausa, tenemos los índices de inflación parecen bastante estables, con una tendencia a la baja, Jonathan, y también el mercado de las divisas ya varios meses, podríamos decir, en una estabilidad y también pues muy estable, por debajo de los 20 pesos. ¿Esto es una señal positiva o se explica también por una desaceleración en el gasto y por los temores que hay hacia el futuro?
Bueno, hay que analizar muy bien por qué está ahora de repente cayendo la inflación, incluso un poco más rápido de lo que se esperaba. Sí. La mayor parte de la caída es en lo que llamamos el componente no subyacente, que tiene que ver con un comportamiento no típico de la oferta y la demanda. Son precios que se determinan por otro tipo de causas. Precios agrícolas, que tienen una oferta exageradamente volátil, entonces igual pueden subir, que pueden bajar, pero mucho. O sea, por ejemplo, no hay un precio que sube y baja más en toda la República que el precio de los jitomates. Sí, bueno, o el tomate también veíamos que el 26%, o sea, aumentos o caídas muy grandes. Otros son los estacionales también, ¿no? Tienen su explicación. los precios de los energéticos, la gasolina, que también en enero casi no subió, incluso bajó la zona fronteriza del país, etcétera. Después tenemos varias características que son de una vez por todas, por ejemplo, la disminución del IVA en la zona fronteriza, eso ayudó, no fue tan tajante de todo en enero, pero en enero, febrero, etcétera. Y si analizamos bien, es ese componente, la parte no subyacente, que ha bajado de una forma muy fuerte y por características que no necesariamente se pueden sostener. Por ejemplo, frutas y verduras bajaron muchísimo en enero y febrero, pero igual de repente pueden rebotar, uno nunca sabe. Y la otra parte, los precios que más preocupan, que son los que han sido muy persistentes y que no ha realmente disminuido mucho, es lo que llamamos el componente subyacente, que son los precios que se determinan por una oferta y demanda normal y que en principio deberían de ser los precios que más responden a las acciones de política monetaria, pero son los que menos han respondido. Desde abril hasta todavía enero no había bajado de un nivel de 3.6. En la primera quincena de febrero llegaron a 3.5, 3.51 creo. Todavía están como que muy persistente esa parte de inflación, no ha bajado lo suficiente. Entonces yo creo que no hay que irnos con la finta de una baja en algunos factores que puede ser temporal, para pensar que ya ganamos la lucha contra la inflación, para de repente volver a ver un rebote. Yo creo que hay más riesgos al alza contra lo que estamos pronosticando de inflación que a la baja. Entonces sí hay que tener un poquito de cuidado en ese rubro todavía. Pero la expectativa, digamos, es a la baja, ¿no? Según lo que sí, pudimos ver. La inflación, sí, pensamos que ya para este primer trimestre va a estar muy cercano del 4. Sí. La proyección oficial del banco, creo que si me acuerdo bien, es 4.1, lo cual implica que todavía en fines de febrero o marzo pudiera repuntar ligeramente, pues por cuestiones ya más bien de base de comparación. Pero estaríamos llegando básicamente a la meta puntual de 3% que tiene el banco para la inflación general hacia mediados, quizás el segundo trimestre del año entrante. Sí. Entonces todavía sí estamos en una trayectoria a la baja, pero es una trayectoria relativamente lenta y todavía difícil de lograr rápidamente. Sí, para el 2020 ya pronostican que ya estemos que sea la tendencia siga hacia la baja, ¿no? Es lo que estaba yo revisando justo esas cifras. Entonces, no hay mucho margen, digamos, para el optimismo, o estamos hablando de un proceso también de ajuste del nuevo gobierno, de aprendizaje, como decía José Manuel. No, yo creo que siempre hay un proceso de ajuste, sin embargo, sí creo que algunas de las políticas o los cambios que se han visto, sí es posible que hayan generado también más incertidumbre y sí creo que han sido cambios mucho más pronunciados, ¿no?, que en otras ocasiones. Me gustaría añadir a lo anterior, me parece importante, la situación de los estados en cuanto a sus finanzas públicas. En el presupuesto se les hizo un recorte, mucho por los fondos del ramo 23, unos fondos que se venían gastando de manera muy mal, y a nosotros nos hubiera encantado que más bien se hubiera reencauzado esos fondos para promover otra lógica de transferencias, pero se recortaron. Entonces, nada más es importante señalar que en caso de que hubiese una baja en la recaudación, eso afectaría vía participaciones a los estados, y de por sí ya hay una tensión al respecto por cómo se asignó el presupuesto en 2019, bueno, pues eso añadiría una tensión ahí con los estados y habría que estar vigilante de cómo se van a sobrevivir esas tensiones. Lo vimos ya con el tema del magisterio en Michoacán, creo que pudiera generarse una tensión. Hay que decir que la federación está preparada, tiene un fondo
para la estabilización de los ingresos de los estados en caso de baja de participaciones. Es un fondo que se dejó en bastante buena forma por parte del gobierno anterior, con 80,000 millones de pesos. Entonces habría que estar pendiente cómo se puede usar eso y cuáles van a ser los acuerdos para usarlo en caso de esta baja. ¿Qué opina? Diego, quisiera plantear, creo que estamos ante un cambio de paradigma, ¿no? No se ha dicho abiertamente que se va a revertir en su totalidad la reforma energética. Lo que hemos oído en los últimos días es que se van a mantener, digamos, algunos de los contratos que ya está para ver si funcionan o no. La reforma educativa sí, se está discutiendo una reforma laboral también. ¿Puede resistir México y su economía ante un cambio verdadero de paradigmas? Como que parece que todavía no le estamos entendiendo por dónde va la cosa, Manuel. Pues mira, yo tengo ciertos signos de esperanza en el sector externo, aunque también colegas distinguidos de Jonathan en el Banco Central, como el subgobernador Esquivel, ha estado comentando a través de sus redes sociales un poco el tema de la desaceleración de la demanda global y toda esa parte del motor exportador. Quizás valdría la pena también pensar en los niveles de deuda, tanto de la administración central como de Pemex, y la deuda pública no contabilizada en fondos de pensiones, por ejemplo, ¿no? Que al final, siguiendo convenciones de ONU, pues eso no se mete como parte del endeudamiento público, pero debido a la gran sensibilidad social que tienen estos temas, si una institución pública no tiene para pagar a sus pensionados, normalmente el Estado interviene y normalmente el Estado acaba pagando. Entonces, ahí creo que tendrían que ser muy responsables en el manejo de esa deuda y la refinanciación de esa deuda, y muchos de los anuncios que se han hecho en términos de inversión nacional y extranjera, yo siento que sí hay cierto freno en la inversión, no se termina de reflejar en los números, pero de conversaciones con fondos inversionistas domésticos, extranjeros, pues te das cuenta que pues sí hay cierta preocupación y que tienen paradas decisiones de inversión hasta no entender mejor por dónde van los tiros. Entonces, otra vez, yo creo que esta incertidumbre ocurre en las transiciones de gobierno. Quizás ayudaría mucho que el gobierno del presidente López Obrador diera señales de sensatez a través de un plan nacional de desarrollo completo, donde esté todo lo necesario, que dé señales de confianza y de sensatez, probablemente como comentábamos Jonathan y yo aquí fuera de cámaras, dando un poco de foco en las conferencias de la mañana y tratando de enfocarse en los temas prioritarios y no creando nuevos compromisos de gasto y fuentes de pérdida para el sector público. Un proyecto como el Tren Maya puede hacer sentido si haces los tramos urbanos. Si haces la mayor parte de los tramos entre ciudades, pues probablemente vas a perder dinero, y vas a perder dinero los próximos 30 o 40 años. Entonces, ahí creo que tenemos que repensar y sobre todo que cuando analistas como nosotros cuestionamos los cómo de la administración, que no se piense que estamos cuestionando el qué, y que somos opositores políticos y que condenamos al régimen y que no nos gustan sus ideas. No, yo creo que el presidente, más un presidente que gana en las urnas con semejante margen, 30 millones de votos, pues tiene la potestad de dirigir el desarrollo. Lo que todos queremos es que salga bien.